Este es el LG UA7500, en este caso te hablaré del tamaño de 60 pulgadas. Lo más importante que debes saber es que es un Smart TV 4K con pantalla LCD y dentro de ella tiene la configuración de píxeles ADS. Es decir que en escenas oscuras no será de lo mejor, pero tendrá un buen resultado en cuanto a la precisión de los colores y los ángulos de visión. Hablando de sus entradas, en la parte posterior tiene una para el cable digital óptico, un puerto HDMI, un puerto USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet y en la parte posterior lateral encontramos un puerto para el cable de la antena de aire, otro puerto USB 2.0 y otros puertos 2 HDMI, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado que podría ser considerado el HDMI 2.1, pero ten presente que este modelo no es compatible con los 120 Hz. En su área Smart, lo más importante que debes saber es que no incluye el Magic Remote, sino este control remoto básico con muchísimas teclas que personalmente detesto porque tiene las teclas muy junticas, muy pegaditas y para mis dedos es algo muy incómodo porque cuando quiero oprimir algo termino oprimiendo otra cosa, pero tal vez a ti no te suceda este problema. Sin embargo, si le puedes adaptar un Magic Remote, lo debes comprar aparte, debe ser un Magic Remote de este 2025 o de años futuros, porque créeme que sí hace mucha falta. De hecho se siente mucho mejor con el Magic Remote y también hará mucha falta por lo que tiene que ver con la búsqueda por medio de comandos de voz. La tienda de aplicaciones es propia de este sistema operativo WebOS. Recuerda que no está basado en Android, por lo cual no le podrás instalar archivos APK. La función conocida como Screencast, Screen Mirroring, sí está disponible tanto con dispositivos con Android como también aquellos con iOS, aunque este modelo no es compatible ni con Multiview, ni Picture in Picture, ni pantalla superpuesta. Cuenta con este menú para accesos directos, puedes cambiar la ubicación de estos iconos, también puedes añadir o remover accesos directos. Sin embargo, siento que LG deberías agregar más slots y más opciones de accesos directos. Tu sistema operativo desde mi punto de vista está bien, pero podrías mejorarlo, podrías hacerlo más intuitivo y dejar de enfocar todo tu esfuerzo en cosas inútiles. Como ya mencioné en el video que hice del UA8050, los Smart TVs no son para crear itinerarios, no son para crear recetas de cocina, no son para crear cartas ni nada de ese tipo de cosas. Para eso están los smartphones. Queremos un Smart TV que sea intuitivo, que pueda resultar en un buen manejo en cuanto al acceso a menú de configuraciones, para los mencionados accesos directos, también para la función de las aplicaciones y simplemente sentarnos o acostarnos a ver contenido. No queremos estar todo el tiempo utilizando nuestro Smart TV para cosas estúpidas e inútiles, sino para lo que es, porque para lo estúpido e inútil ya tenemos nuestros smartphones. Pero sí destaco que añades una buena variedad de modos de imagen, lo cual me parece genial, y también el asistente de imagen personalizada me gusta mucho, por lo cual no todo está mal, pero sí creo que debes mejorar y enfocarte en cosas que realmente sí sirven en un Smart TV. Para el próximo año esperemos LG que mejores en hacer tu sistema operativo más minimalista, más intuitivo y con cosas que realmente sirvan. Tienes muchas que sí sirven, como ya he mencionado, los modos de imagen y el asistente de imagen personalizada. Pero no me voy a cansar de repetir que tú, LG, debes dejar de enfocar tu esfuerzo en cosas estúpidas e innecesarias y ya sabes a qué me refiero. Pero bueno, vamos a la calidad gráfica de este modelo. Como te mencioné al principio, tiene panel ADS, lo cual le provee una buena precisión de colores, de hecho colores más vivos en comparación a un televisor con panel VA. También destaco que los ángulos de visión son buenos y de hecho me parece bien que LG incluya en algunos modelos una versión que tenga panel ADS, porque hay personas que de hecho prefieren este tipo de configuración de píxeles porque necesitan mejores ángulos de visión. ¿Por qué? Por ejemplo, si van a ver un partido de fútbol, requieren que las personas se sienten alrededor de esta pantalla, por lo cual ahí los ángulos de visión son importantes. O por ejemplo, para ver una película o jugar un videojuego. O por ejemplo, para quien lo vaya a utilizar en su negocio, un bar o un restaurante, querrá que los ángulos de visión sean de lo mejor para que las personas, sea donde sea que se sienten, puedan percibir una buena calidad de colores. En cuanto a brillo también muestra buenos resultados, es un televisor de gama de entrada, alcanza en algunos modos de imagen poco más de 350 nits, que no está mal tanto en alto rango dinámico como en rango dinámico estándar, lo cual me parece genial.
y además su panel ADS le permite, como ya he mencionado, mejor precisión de colores, y aún si decidieras incrementar este parámetro profundidad de color al máximo, lo podrías hacer con total tranquilidad, y debo decirte que no experimentarás colores o resultados feos ni exagerados, sino realmente muy bonitos y agradables, aunque esto obviamente depende de tu gusto personal. Y bueno, ya te mencioné que este y otros televisores LG cuentan con la opción de asistente de imagen personalizada para crear un modo de imagen de acuerdo a tu gusto, lo cual me parece realmente genial y muy útil, pero obviamente también podrías utilizar el resto de modos de imagen que te ofrece, que son bastantes. Y lo que más destaco de este modelo son los colores, porque tiene muy buena precisión, porque tiene panel ADS, y en cuanto a brillo realmente no está mal, teniendo en cuenta que es un televisor de gama de entrada. Si quieres un televisor LG que tenga colores muy precisos, muy bonitos y muy buenos ángulos de visión a un precio relativamente asequible, este modelo sería una buena opción a tener en cuenta. No obstante, no todo es bueno, porque el hecho de que tenga panel ADS hacen que el rendimiento en escenas oscuras no sea de lo mejor, porque como ves se perciben colores negros muy grisáceos, algo de efecto de nubosidad o conocido como efecto clouding. No obstante, aquí debo decir algo muy importante, y es que por lo menos no se perciben tantos resplandores o fugas de luz, es decir, los hay, si pones mucho cuidado, existen en los bordes de la pantalla, pero son muy mínimos en comparación a modelos LG de años pasados también con panel ADS. Entonces esto se agradece, es decir, que el rendimiento en escenas oscuras no sea tan terrible en comparación a modelos con el mismo panel de esta misma marca de años pasados. Obviamente el resultado no será el mejor en cuanto a profundidad de colores negros, pero es normal porque tiene panel ADS y su tecnología de retroiluminación, que es LED directa, es básica o convencional, o sea, sin atenuación local. Muchas personas dirían que este tipo de resultados es lo que experimentarías, por ejemplo, cuando vas a una sala de cine. Y de hecho es verdad, porque en una sala de cine nunca vas a experimentar una película con colores negros profundos. Pero estamos hablando de un televisor. El resultado, como te digo, no es terrible, tampoco es de lo mejor. Está bien para ser un televisor con panel ADS. El resultado, digamos que es por lo menos tolerable, aún en alto rango dinámico. En profundidad de colores grises o uniformidad de colores grises no está mal, hay un efecto de pantalla sucia muy leve, y lo bueno es que al ver contenido con muchísimo volumen de color, considero que el efecto de pantalla sucia no será molesto y de hecho pasará desapercibido en la mayoría de escenas. El escalado de imagen está bien, los televisores LG aún en esta gama de entrada hacen un buen trabajo en esta área. Pero recuerda lo que siempre digo, ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K si la resolución del contenido es muy baja. Esto nunca va a pasar, no te dejes engañar si te prometen lo contrario. Aunque si ese es el caso, o sea, si el contenido tiene de forma nativa una resolución muy baja, por ejemplo una película muy vieja, por lo menos se encargarán de mostrarte los resultados más nítidos posibles, más suaves posibles, con la menor cantidad de partes pixeladas posible. El manejo del movimiento no está mal, tampoco es perfecto. Si te vas al parámetro True Motion y quieres, por ejemplo, mejor suavidad, porque hay muchos movimientos rápidos en la escena que estás viendo y no te gusta ese molesto efecto de vibración, o conocido en inglés como efecto Judder, como en mi caso, que a mí no me gusta, lo colocas en movimiento suave, o también puedes modificarlo de forma manual si así lo requieres, pero movimiento suave normalmente tendrá los mejores resultados y los artefactos o deformaciones que percibes son muy mínimos. Vámonos ahora al área gaming, y para esto, como es costumbre, utilizaré mi consola Xbox Series X. Este modelo sí es compatible con frecuencia de actualización variable, pero no es compatible con los 120 Hz, ni en 4K, ni en algún otro tipo de resolución. Tampoco es compatible con Dolby Vision para gaming, aunque esto me parece que no es un problema. Nunca le he visto el problema a un televisor que no sea compatible con Dolby Vision. Tal vez es cuestión de gustos, pero ya te digo yo que el Dolby Vision no es más que un nombre bonito. Te lo digo yo que he analizado tantos televisores hasta la fecha. Este modelo, por supuesto, cuenta con su respectiva Game Bar con distintos modos de imagen, lo cual me parece realmente muy útil.
También puedes acceder a otras funciones como cambiar el color de esta barra de juegos, también acceder al modo de habitación oscura en caso de que lo vayas a utilizar en una habitación pues precisamente oscura o poco iluminada. También puedes acceder al optimizador de juego para poder modificar parámetros directamente en cuanto al rendimiento, en cuanto a la calidad gráfica o también en cuanto a audio, todo de acuerdo a lo que tú percibas y de acuerdo obviamente a tus gustos. En la práctica, el input lag de este modelo se percibe muy bien, probablemente casi cualquier persona podría quedar satisfecha en esta área con este televisor. El manejo del movimiento es muy bueno, se percibe un buen resultado en 4K a 60 Hz. Lo bueno de que tenga frecuencia de actualización variable es que la frecuencia de actualización del televisor, cuando los frames del videojuego bajen por ejemplo de 60 a 59, la frecuencia de actualización del televisor no bajará de 60 a 50, sino de 60 a 59 Hz, lo cual me parece genial. El manejo del movimiento, como te digo, es muy bueno, le ayuda el hecho de que tenga panel ADS, la cantidad de efecto ghosting es realmente muy mínima, muchas veces imperceptible, pero sí es cierto, como puedes percibir, que la uniformidad de colores negros sigue sin ser la mejor, precisamente porque tiene panel ADS, lo cual es, digamos, un resultado normal. No obstante, para algunas personas puede resultar tolerable si se enfocan como tal en la historia del juego, pero para quien sea más exigente en cuanto a profundidad de colores negros, sí le recomendaría mejor un televisor con panel VA como por ejemplo el LG UA8050 o por ejemplo el LG Nano 80A. Por último, hablemos del sistema de altavoces que tiene este LG UA7500 de 60 pulgadas. Primero te hablo de los modos de audio, incluyendo el asistente de sonido personalizado. Y es que al igual que pasa con el asistente de imagen personalizada, aquí te creará un modo de audio o modo de sonido de acuerdo a tus gustos, dándote estos ejemplos, tú escoges y al final te va a crear ese modo de sonido. Tú decides si utilizarlo o no, o sea, irte también por el resto de modos de sonido, lo cual me parece genial, tiene una buena variedad de modos de audio. Aquí te va a dejar unas pruebas con el modo de audio estándar a la máxima cantidad de volumen y con la configuración que tiene de fábrica. Los Maker consideraron mi arma arma tan poderosa. Nos engañaron. Laura lleva correa. No es de los nuestros. Ya entonces, para ir terminando, el resultado en cuanto al sistema de altavoces no está mal, me parece que es nítido, tiene una potencia decente, no tiene un rendimiento brutal en cuanto a bajos, pero por lo menos, como te digo, es decente, pero si quieres comprarle una barra de sonido no estaría de más. Por todo lo demás es un televisor que es recomendado si solo si quieres un modelo con buena precisión de colores, con resultados vivos, bonitos, agradables y, muy importante, buenos ángulos de visión. Y si en escenas oscuras el resultado te pareció tolerable, o si no la vas a utilizar para ver contenido en una habitación oscura con resultados que tengan escenas oscuras, pues simplemente no habrá un problema. Y en cuanto al área gaming, rinde bien. Entonces, déjame por favor saber en la caja de comentarios si comprarías o no este modelo o si definitivamente mirarías uno que tuviera panel VA. No siendo más, te agradecería tu apoyo por medio de Patreon, también haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción, dándole clic al botón like a este video si te ha gustado, compartiéndolo en tus redes sociales, suscribiéndote a mi canal si no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.